como por montaña, para llegar a la... 大家好，大家好，欢迎你们。我们今天有绘书画的龙七第七课，第七天。Ya tenemos nuestra sesión número 7 del dragón parlante. Eso quiere decir que solamente nos quedan 3 sesiones más. Antes de comenzar, pues breves comentarios, como por ejemplo, recordemos que ya está activa la tarea número 4. En este momento ya pueden realizarla, es la de comprensión de lectura. Yuedu Li Kausher o Jodong, actividad de comprensión de lectura. Esta actividad va a estar disponible, si mal no estoy en el calendario, hasta el 7 de abril, ¿vale? Entonces tengan eso en cuenta. También les quiero recordar que ya todas las actividades del video fueron calificadas. Ya pueden revisar la sección de comentarios para que vean la realimentación del ejercicio. Y algunos de ustedes, pues, que no tuvieron la fortuna de haberlo entregado a tiempo, pues ahí se les hace el comentario. La idea es que si no lo han enviado todavía, pues lo puedan enviar. Y quiero también, permítanme un momento, quiero también, bueno, aquí no veo esto. Sí, quiero también felicitar públicamente a Mónica Pulido, porque tiene un muy buen nivel de chino para pues, ser el nivel inicial. Entonces, pues la recomendación es seguir así, juiciosa, practicando, que está muy bien el ejercicio. También algunos de los compañeros realizaron muy buenos ejercicios, pero recuerden tratar de evitar siempre al máximo la lectura. ¿Por qué razón? Rápidamente explico y vamos a la sesión del día de hoy. La lectura hace que muchas veces entorpezca nuestra fluidez. Cuando nosotros tenemos una ficha o una presentación la cual seguimos al pie de la letra, hace que nosotros leamos el piñín y esto pues, permítame un momento, por favor. Bueno, entonces les comentaba que lo que hace un guión a veces es entorpecer en vez de ayudar. ¿Por qué? Porque uno trata de seguir al pie de la letra lo que aparece entre paréntesis, que es el pinyin, y uno se fija mucho en los tonos. Entonces lo que hace es a uno retrasarle mucho la cadencia y la música. Por eso la recomendación que yo les doy es que traten de evitar al máximo la lectura de un formato que ya tengan previamente a la grabación del video. Esa es una recomendación que generalmente se hace en el aprendizaje de idiomas porque restringe de cierta manera nuestra habilidad de hacer las cosas más naturales, más espontáneas, ¿sí? Entonces la recomendación es que, por ejemplo, como en este caso eran solamente 5 frases, las practicaran una por una hasta que la lograran tener apropiada, como por ejemplo, si yo quería decir me encanta escuchar música, por ejemplo, yo veo la frase en el pinyin y lo que hago es empezar a practicar, puede ser con un software que mande texto a voz y empiezo a escuchar y a grabar. Entonces, 我喜欢听音乐，我喜欢听音乐. Y así voy aumentando la velocidad. Ahora, recuerden que hablar bien un idioma no siempre es un sinónimo de hablar rápido, ¿vale? Ni hablar enredado, ni hablar bajito, ni hablar alto. O sea, hablar un buen idioma es que la frase que nosotros estamos tratando de pronunciar se entienda. Es el objetivo, que a nosotros nos puedan entender fácilmente y no que cuando saquemos una frase el interlocutor simplemente quede con cara de sorprendido porque no entiende nada. Recuerden este consejo en el aprendizaje de lenguas. Más vale una buena pronunciación que una buena gramática, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene toda la gramática establecida, pero la pronunciación está completamente errada y eso hace que la persona que está tratando de escuchar no entienda realmente qué es lo que se le está diciendo, ¿sí? Tratemos de practicar antes de grabar el video, ¿sí?
y no nos dejemos llevar tanto por el tema de tener un guión o seguir al pie de la letra un escrito, porque eso hace obviamente que nos restrinja, ¿vale? Eso era lo único que quería decir. Sin embargo, en general hicieron un muy buen trabajo y pues los quiero felicitar por eso. Entonces, un aplauso para todos ustedes, que sigan juiciosos con las actividades, que ya solamente quedan 3 actividades. Entre ellas viene justamente la producción escrita, que yo sé que muchos de ustedes la han estado esperando, en la que sí tienen que escribir obviamente con sus manos, es un manuscrito, y viene también dentro de ellas el examen final. Entonces ya vamos cerrando nuestras notas. Cualquier duda, inconveniente, pregunta, queja, todo lo que tengan que aclarar, pues entonces la idea es que yo esté aquí. Ustedes ya saben mi correo, saben dónde se pueden comunicar y ahora sí comenzamos. Bueno, en este momento veo se me olvida tu nombre, Chuanji, creo que es. Chuanji, ni hao, Chuanji. Ah, hola, sí. Mm, ni hao. How come, Vamos how solo come? los dos. ¿Qué pasó con los demás compañeros? Muy posiblemente no asisten por el tema de la Semana Santa. De pronto pensaron que estábamos en vacaciones como la gran mayoría de colegios o instituciones educativas, pero pues como nosotros solamente nos vemos una vez por semana, por eso pues estamos acá, ¿no? Qué bueno verte, me alegra mucho verte, que haya un rostro, esa voz, y pues nada, pues vamos a comenzar, ¿listo? Bueno, entonces Renwuji Shao, ya como todos sabemos, tenemos a nuestros personajes ya muy conocidos. Tenemos a Shantian, a Mien, Matin, Chuyen, Lina, Cui Hao, He, Li Mien. Estos son nuestros personajes y el día de hoy, permítanme un momento porque no estoy compartiendo sonidos. Ujú. Ahora sí, vamos allá. 第7课：中国银行在哪儿？Bueno, los bancos. ¿Qué tenemos que hablar de los bancos en el contexto de China? Los bancos son muy relevantes si vamos a vivir en China. Si vamos a manejar dinero, por ejemplo, un salario, conzi, si vamos a tener un trabajo, conzuo, pero generalmente si nosotros estamos subsidiados bajo el gobierno, pues ellos intentarán organizarse. Hay un fondo, por ejemplo, un fondo mensual de ayuda al estudiante internacional, o simplemente pues podemos utilizar Alipay, que es la opción más fácil internacionalmente que existe. ¿Qué es Alipay? El Chifubao es una aplicación que le permite a uno enlazar una tarjeta de crédito, puede ser colombiana, pero obviamente que tenga, puede ser esa Visa, sí, puede ser cualquier banco de aquí, pero que sea Visa o que se pueda unir, enlazar con Alipay. La diferencia es que el cambio afecta, entonces nosotros vamos a pagar en yuanes, pero pues obviamente nos van a descontar aquí en Colombia en pesos, ¿sí me hago entender? Entonces ese es el tema con el banco. En mi corta experiencia en China, sí tuve que visitar muchas veces el banco. Mi banco no era el Banco de China, que es uno de los más famosos, ese Zhongguo Yinhan. El mío era el Banco de la Construcción. Permítanme un momento que creo que por aquí conservo la tarjeta y les quiero mostrar si aquí está. Entonces, esto que estamos viendo aquí es la tarjeta de mi banco y aquí están las palabras del día de hoy. Esperen acá. Inhan. Inhan. Esta de aquí, ese último carácter que estamos viendo acá, bueno, no es el último, sino este de aquí. Este tiene dos pronunciaciones y ahí es donde viene una sorpresa del chino. Hay muchos caracteres que tienen doble pronunciación. ¿Y de qué depende esa doble pronunciación? Del contexto. Por ejemplo, el contexto más usado de esta palabra, de este carácter que estamos viendo acá, permítanme con el láser, este de aquí, perdón, este de aquí es xian, que quiere decir correcto, ok, se puede, vale. Pero aquí es yin han. ¿De qué depende? Obviamente de cómo estén en el contexto.
¿sí? Hay muchísimas. Yo más o menos reconozco unas 15 de esas en que tienen doble pronunciación. Entonces, esto es de tener cuidado porque uno pensaría que ya como aprendió Xian, entonces uno dice, "Ah, aquí dice Yin Xian", y no, no es Yin Xian, es Yin Han, ¿vale? Esas son unas sorpresas que uno a veces se lleva en chino. Aquí viene una de las preguntas más importantes en China. Sin embargo, curiosamente, cuando yo estaba allá, a mí me decían, no pregunte qué ni dónde. Era un chiste que tenían entre ellos. Por ejemplo, el qué. Cuando nos invitaban a comer, yo preguntaba mucho el qué. ¿Qué es eso? ¿No? Y el dónde, por ejemplo, en la calle, dónde es el hospital, dónde es la escuela, dónde es el supermercado. El chiste es que ellos decían, bueno, el chiste que existía ahí era que incluso los mismos chinos no saben. Entonces, ¿cómo se soluciona ese tema? El del qué es muy difícil solucionarlo porque pues la inteligencia artificial no es tan avanzada, pero el dónde sí se soluciona muy fácil y se soluciona con una herramienta que se llama AMAP, AMAP, AMAP. Súper buena, súper útil, da vistas del mapa de China clarísimas. El único problema que uno puede tener con AMAP es que pierda datos o pierda conexión, pero el resto funciona súper bien. Lo importante es saber uno a dónde va, pero también tiene la posibilidad de configurarlo en inglés. Entonces, por ejemplo, si uno quiere un banco, escribe bank y ahí pues va a aparecer los bancos que hay alrededor. Lo importante es saber uno a cuál de ellos va a ir porque hay muchos. ¿Listo? Bueno, Zhongguodinhan Tainar. Ese sería el título de hoy. Arrancamos con algo, un fenómeno que es muy común en las zonas norteñas de China, por allá por los lados de Beijing, y es que hay un fenómeno muy extraño que no solamente ocurre a los chinos hablando chino, sino a los chinos hablando inglés. Y es que ellos muchas veces ponen al final un sonido como "er", como ese carácter que están viendo aquí, este de acá, que en su pinyin es er, no es no es ar, es er. Y esto se llama la arhua de Faiyin, es la pronunciación retrofleja. ¿Qué hace esto? Tiene dos explicaciones. La primera es que ocurre en las zonas del norte y la segunda es una forma de suavizar la última sílaba, de que quede un poco más sutil decir la última parte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Xiao Hai. Xiao Hai son hijos, así como en la foto, y cuando se le agrega este carácter, hace que ese high se vuelva har. ¿M? Ese har hace que se suavice esa última sílaba. Lo mismo en xiao niao, en xiao niar, como fan guan, fan guar, y como en babé, baber. Por ejemplo, este puede ser una palabra que ustedes pueden utilizar con su novio o su novia. Existe en chino y es muy común, ¿no? El babao, el paper es bebé o baby o sí, como cariño, como, bueno, eso. Pero también es para el bebé, paper. Si ustedes se dan cuenta cuando yo digo paper, ahí al final le hago ese ¿cómo se llega a ese La lengua tiene que ponerse como en una copa, ¿sí? Se hace esa copa y ahí sale el sonido. Eso lo que hace es suavizar un poco la pronunciación. No en todos los lugares de China pasa y la explicación es que pues ustedes saben que China es gigante, ellos tienen acentos, igual que en cualquier país del mundo. De acuerdo a la zona en la que uno esté, hay acentos y esto es una marca representativa del acento de Beijing. No siempre ocurre, no a todo le vayan a poner son cosas muy particulares. Y lo que les decía del inglés, a veces yo tenía colegas que hablaban en inglés y le ponían el al final de algunas, como por ejemplo, sé cuidadoso, decían be cautious, hacían cosas así. ¿Listo? Bueno, 小孩儿、小鸟儿、饭馆儿、宝贝儿。 cuando ustedes escuchen esto en una conversación normal, posiblemente pueda ser una marca de identificar la persona de dónde viene. Si es de Beijing, si es de Shanghai, si es de Shanxi o de qué provincia realmente viene. Bueno, en Yuyin Zhishi tenemos esta regla
aquí que ya lo habíamos visto la semana anterior, dice que cuando tenemos la I, O, U, la U, E, I y la U, E, N, se escriben como IU, UI y UN después de las iniciales, como en los ejemplos NIO, que es res, que, por ejemplo, en Caro y Lün, como en la de Londres, ¿sí? Estas son reglas de escritura, ¿sí? Tengan en cuenta eso, para que no se vayan a confundir. O sea que si ustedes ven, por ejemplo, estas finales IU y luego la pasan como IU, es porque simplemente así es la regla de escritura, ¿listo? Entonces aquí debería ser N-I-O-U, pero pues para evitar algo tan extenso solamente ponen Niego, Hue, Luen y ya, esa es la regla. Entonces I-O-U pasaría a ser IU como en Niego, U-E-I pasaría a ser Hue, I-U-E-N pasaría a ser Un, como en Lun y ya, y esa sería la explicación. Listo, vamos a las conversaciones. 第二部分，学习课文。课文一，生词。教学楼，教学楼，在这儿。图书馆，边，北边，西边。 Bueno, si logramos identificar, empezamos ya a hablar de los puntos cardinales. Estamos hablando de nar, de dónde, si escuchan ahí está un retroflejo. Nar, como chur, como nar. Ese R ahí lo que hace es suavizar esa sílaba. Entonces tenemos yao suelo. Ese lo, este de aquí generalmente puede estar relacionado con edificios, ¿vale? Ese lo. Cuando uno sube a un ascensor, le preguntan Tilo. Tilo quiere decir a qué piso. Entonces ustedes lo que dicen es el número, por ejemplo, IR Sansu. Hay torres en China que pueden tener, lo que yo recuerdo, lo más alto, creo que eran 35, sí, creo que eran 35 pisos. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en el piso 12, tienen que decir Arlo. Así sería al piso 12. Arlo. Chao Xue, esto que aparece aquí, tiene una combinación entre enseñar y aprender, que quiere decir educar. Ustedes saben que Xue Xi es estudiar y Chao es enseñar. Por eso cuando ustedes busquen profesor, posiblemente no les aparezca como está mi nombre en el Zoom, Lao Shi, sino que les va a aparecer Chao Shi, que quiere decir profesor, docente. ¿Ok? Lo, edificio de varias plantas o piso, que era lo que ya les decía. Tai es un verbo en este contexto y ya vamos a ver cómo se usa. Chur tiene aquí pronunciación retrofleja, quiere decir aquí. Tu Shuguan es la biblioteca, que es la combinación justamente de establecimiento o sala, libro e imágenes. Imagen, libro y establecimiento. Eso es una biblioteca. Luego tienen Pien cuando está solita. Pien quiere decir lado. Pero cuando ya se une a, por ejemplo, el ala norte o el ala oeste, que para nosotros el oeste es el oriente, si mal no estoy, no, es el occidente, ya pierde ese tono. Entonces queda pei bien, si bien. Ahí ya pierde y se vuelve un tono neutro. 南边，运动场，体育馆，饭馆，还，超市。 Bueno, aquí tenemos otro punto cardinal, Nam bien, que es el sur, Nan. Y luego ya empiezan a haber combinaciones. Entonces, miren, por ejemplo, Yundong quiere decir hacer ejercicio. Este Yundong, hacer ejercicio o deporte. Chang es como tal el campo de deportes o la pista atlética, ¿sí? Si ustedes recuerdan, creo que nosotros ya vimos aeropuerto. Tichang, que es una pista donde llegan los aviones. Entonces aquí podemos hablar también de una pista de deportes, una pista atlética, ¿vale? De acuerdo a la combinación, ahí modifica. Tiu, este tiu es también deportes, y aquí aparece guan, aunque aquí ya esto es más algo abierto y esto es algo cerrado, ¿sí?
Guan. Por eso aquí aparecía Tushu Guan como la biblioteca porque es cerrada, ¿sí? Luego aparece el Fan Guan. El Fan Guan, ya precisamente por la influencia del estudio, yo directamente digo Fan Guan, ahí está el retroflejo, ¿sí? Pero pues ustedes pueden decir también Fan Guan, no pasa nada. Hai, ya lo vamos a ver en gramática, y Chao Shi. Este Chao Shi, cuidado porque cuando yo recién llegué, puse los pies en China, al otro día necesitaba ir a un supermercado y pregunté, Chao Shi ¿sabe nada? Y no me entendieron, porque yo todavía no tenía muy pulida la CH y la SH. Ahora sí ya me suena natural, ahora sí me entiendo. Este Chao es súper. Entonces, si yo en vez de Shi pongo Ren como persona, me va a quedar como el superhombre, muy parecido a Superman, ¿sí? Chao Shi, ahí está, ¿listo? Bueno, esos son los elementos que vamos a utilizar. ¿Y por qué vamos a utilizar estos elementos? Porque aquí tenemos un titu, que es este mismo, el tu, es una foto del suelo, o sea, un mapa, ¿vale? Aquí tenemos Tom y aquí tenemos Pei, ¿m? Tenemos el norte y tenemos el oriente. Es que no sé si este es el oriente o el occidente, estoy confundido. No, este sí es el oriente, sí es el occidente, sí, sí, sí. Ahí está. Entonces este es el oriente. Y aquí tenemos los lugares. ¿M? Tifang, lugares Tifang, mapa Titu. ¿M? Tenemos Tushuguan, que es la biblioteca. Tenemos Lo, tenemos el edificio de enseñanza. Tenemos el Tiuguan, que es el gimnasio. Tenemos el Yundongchang, que es la pista atlética o el campo de deportes. Tenemos el Liu Shanglo. Esto es muy común en los campus universitarios. Generalmente a todos los estudiantes de intercambio los ubican en un edificio exclusivo para ellos. ¿M? Luego tenemos Fanwar, que es el restaurante, y el Chaosher, que es el supermercado. ¿Listo? Lo que intentan hacer en los campus chinos es que todo esté adentro, que ustedes no tengan que salir para nada. O sea, les dan duchas, les dan dormitorios, les dan bibliotecas, restaurantes, supermercados, ¿de qué más? Ah, incluso peluquerías. ¿Qué más teníamos allá en el lugar? Esperen, me acuerdo. Canchas de deporte, un montón, aulas por todos lados, bibliotecas, lugares donde pueden ir a estudiar, laboratorios, aula médica. El hospital era cerca, pero pues ahí también lo atendían a uno. ¿Qué más? Máquinas dispensadoras de bebidas, de comida, y no tenían solamente un restaurante, tenían tres o cuatro. Entonces, pues ustedes podían escoger dónde ir a comer, ¿vale? Bueno, ese es el mapa. Entonces ahora vamos a empezar a mirar cómo lo distribuyen, cómo lo van a describir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar, traducimos y luego volvemos aquí. 课文，这是教学一楼，我们在这儿。图书馆在教学一楼北边，运动场和体育馆在教学一楼西边。这是留学生楼，留学生楼在运动场南边。留学生楼西边有一个饭馆，还有一个超市。 Ujú. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ya que estás solamente Chawanji. Sin miedo, sin susto, lo que estás viendo, ¿qué logras identificar ahí en español? Lo que Eh, recuerdes. Esto es como el edificio, un edificio de enseñanza. Nosotros estamos aquí. am, Tushuan. La biblioteca, la biblioteca está en un edificio. Sí, porque Gilo, un edificio, ¿cierto? Ujú. Mm, Lado en Beibán Norte, ¿cierto? Yo le tomé Sí, foto. sí, muy Y bien. mm, ¿ese G es el mismo de I o es diferente? Sí, sí, ese mismo.
Y pues se repiten varios de eso de que está aquí, ¿cierto? El edificio, más que nada. Ujú. Sí, muy bien. Bien, bien, Chavanchi. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que toman un punto de referencia. El punto de referencia que toma la conversación es este de aquí, el Chao Shueilo. Este es el edificio de enseñanza, ¿sí? Entonces, estas serían las personas, dirían, estamos aquí. ¿Cómo se ubican de acuerdo a este edificio? Entonces dice, Tushuguan, Saichao Shue y Lo Beibian. Al norte del edificio de enseñanza está la biblioteca. Ay, perdón. Al norte está la biblioteca. Entonces miramos que aquí dice norte, aquí está Bay. Y si vemos precisamente hacia la cara norte, ahí está la Tushuguan. Listo, así nos empezamos a ubicar en un mapa. Luego dice, Yudongchang, Fatiu, Guan, Cai, Jiaoshui y lo de Xibian. Entonces lo que nosotros tenemos es Dongbian, Xibian. El Dongbian es este de aquí. Entonces veamos que detrás o hacia el lado oriente no hay nada en el edificio de enseñanza. En cambio, en su lado contrario, que es Xi, tenemos el Tiuguan y el Yundongchang. Pues ahí concuerdo. En la parte occidente está el gimnasio y el campo de deportes. ¿Listo? Luego dice, 就是留学生楼. Este es el edificio de los estudiantes de intercambio. Entonces ahí ya 课文 no se está orientando por esto, sino que ellos señalan y dicen, este es el edificio de los estudiantes internacionales. Entonces, desde aquí, ¿qué perspectiva tienen? Dice, en la parte sur en la parte sur del Yundongchang está el edificio. Entonces uno mira aquí y en la parte sur del Yundongchang, que es este, o sea, al sur hacia abajo, aquí está el Liushanglo. ¿Ven? Ahí está. Y luego dice, Liushanglo Xibian y Oiga Fanwar, Hai Oiga Chaoshi. Entonces, en la parte del occidente, el Xi. Sí, de sí está un restaurante y un supermercado. Este tipo de ejercicios es un poco complicado porque pues uno en una foto cenital como la que estamos viendo, pues es muy fácil decir para el oriente, para el occidente, para el norte, para el sur. Pero cuando uno está en la vida real, esto es muy complicado. Tendría uno que abrir una brújula y empezar a ubicar el norte, el sur. Ese sería lo más complicado de hacerlo. Em, Generalmente es muy fácil de llegar a los lugares si uno tiene algo de conocimiento de lectura de caracteres. Si uno pues obviamente se comunica de una forma fluida y entendible, una persona china lo puede a uno guiar. Si no, con el celular, uno simplemente escribe Charger y ahí aparecen las opciones. Entonces uno le da a ir acá y lo va guiando, así como los mapas de Google aquí en esta parte del mundo. Entonces, no se preocupen mucho por eso, pero sí sepan identificar más que todos los caracteres de los puntos cardinales, ese Pei, Tong, Si, Nan. Eso sí es importante tener. Listo. Eso es todo. Vienen las preguntas. 课图书馆在哪儿? ¿Qué dice ahí? 图书馆在哪儿? Profe, Mm, como, ¿dónde está la biblioteca o algo así? sí, ¿Nar es sí, dónde? exacto, sí, NAR. Ujú. No. ¿Y cómo sería la respuesta? Ay, no, profe, eso es muy difícil. Ahí está. Muy bueno. 图书馆在教学楼北边. Quiero que paremos un momento aquí y miremos esta estructura. Dice literal, la biblioteca está del edificio de enseñanza al ala norte. Si se dan cuenta, ahí es donde posiblemente empiece a haber muchos malos entendidos y muchos problemas, porque uno generalmente dice la biblioteca está al norte del edificio de enseñanza y no pone el norte al final, ¿sí me entiende? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Chai, luego tienen que decir el otro lugar y ahí se señalan en qué lugar, en qué parte, lado de este sitio específico está.
Entonces eso es lo que nos logra orientar. Bueno, vamos con Tuguan Tainar. Es lo mismo. Tuguan Tainar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es Tuguan? ¿Dónde está el gimnasio? Eso. Y dice, Tiuguan Tai Jiao Shui Lo Xi Bian. Entonces, que el gimnasio está en la parte occidente del edificio de enseñanza. ¿Listo? Y la última, Liu Shushang Lo Tainar. ¿Dónde está el edificio de los estudiantes internacionales? Y si quieres, lee de una vez la respuesta. Liu Xuesen, Lao Sai, Yun, Yundonchan, Nambian. Ujú, entonces el Nambian, edificio. a veces siento que la A suena como la E. Nambian. Nambian. Ujú, eso, Nambian. Entonces, el edificio de los estudiantes internacionales está en la parte sur del, del área de deportes. No es el gimnasio, es el área de deportes. Listo. Muy bien. Ahí ya tenemos algo muy claro y es el NAR. Entonces ya súper bien, vamos muy bien. Vamos por el segundo. 课文2生词去哪儿？银行。知道。东边。跟。吧。太。了。Ujú. Bueno, entonces empezamos a ver ya elementos que van a empezar a repetirse un montón en nuestro chino del día a día y es este verbo. Chu, chu. Recuerden que en la sesión anterior estábamos hablando que en estos casos la U pierde la diéresis, pero solamente de vista. Cuando la producimos, sí tenemos que producir chu, chu. No decimos chu, porque si decimos chu, estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo salida. Aquí lo que decimos es chu, chu, que es ir, marcharse o partir, ¿vale? Una de las expresiones más comunes que hay en chino después del ni hao es que le pregunten a uno ni chunar o ni chunali, como ¿a dónde vas? Volvemos a la explicación cultural. Realmente no le están a uno averiguando por su vida, no quieren ser entrometidos, es simplemente una frase como el ¿cómo estás? Y uno puede responder, 我去超市，我去银行，我去ya, ocho ya, ojo ya. Si uno responde cualquier cosa donde se dirija uno. Esa pregunta es muy rara para nuestra cultura, eso es muy raro. Que a uno le digan, hola, ¿para dónde vas? O sea, esto es muy raro, ¿sí? Es como, pero ¿a usted qué le importa? Sí, en cambio, en los chinos, en la cultura china, eso es muy normal. Y sí me pasó. La verdad, yo creía que me estaban tomando el pelo cuando me dijeron, oye, a ti te pueden preguntar esto, y sí ocurrió. Y cuando a uno le pasa eso, el cerebro a uno no le funciona, uno queda, ah, ¿cómo respondo? Entonces, pues uno responde normal, uno dice, voy al supermercado, voy al baño, voy a la tienda, voy al hospital, voy al banco, etc. Luego tenemos el NAR, que es justamente lo que Chuan Ji nos comentó, donde luego el lugar Yinhan. Esto de aquí quiere decir plata, o sea, el metal. Entonces ahí hay una pista. ¿Mm? 知道 por ejemplo, alguien se les acerca a ustedes en el metro y les pregunta, Mafa, Bujaisa, Mafa, Nichitao, bla, 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 y dicen una cosa larguísima, ustedes no saben, ustedes dicen, Bujaisa, Puchita, Puchita, no sé, Puchita, y ya, y así se quitan de encima el problema si no quieren hablar con alguien. Si quieren comentarle, ayudarle, pues simplemente van y miran cómo les pueden ayudar. También es el lado este, o sea, ya tenemos Pei, tenemos Dong, tenemos Xi y tenemos Nan. Ahí están los cuatro puntos cardinales. Gun está súper útil con acompañar a alguien. Va, se escucha prácticamente todos los días en China. Todos los días que ustedes escuchen a alguien hablar en chino, sale ese va. El más común que yo siempre escuchaba era choba, 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 laila, laila. Bueno, pero ahí no va el laila. El laila va aquí. También es muy común escuchar ese la todos los días. Laila, laila, laila. Muy común. Y el tai. Por ejemplo, taiguela. Muchas compañeras del trabajo cuando llegaban a la oficina decían, taiguela.
perdón, Talayla, decían estoy muy cansada. Entonces, ese tai también es muy usado. Listo. Nombres propios, el del banco, Zhongguo Jinhan, Yinhan, que es el Banco de China. 专名、中国银行， Súper fácil. Esta conversación es facilita. 课文。山田，你去哪儿？我去超市。中国银行在哪儿？你知道吗？知道，在超市东边。我跟你一起去吧。太好了。 Ya, eso es todo. Aquí tenemos, obviamente, la pregunta de dos lugares. Los dos lugares que se preguntan son Chaoshi y el Yinhan, el Zhongguo Yinhan. Se dan las indicaciones y miren la última frase. Aquí es donde quiero que presten más atención. 我跟你一起去吧. ¿Sí ven esto? Aquí empieza a presentarse un problema para nosotros en pronunciación. Ichi chu. Rápido tenemos que hacer dos veces chi, pero este segundo es una forma de U. Ichi chu. Ichi chu. Ichi chu. ¿Ven? Aquí es donde yo les decía al inicio de la sesión. Practicar esta frase. Esto es súper útil, esto nos va a empezar a dar mucha fluidez. 我跟你一起去吧。我跟你一起去吧。我跟你一起去吧。我跟你一起去吧。Ya. Si ustedes hacen esa práctica, esa frase, van a empezar a mejorar mucho porque van a empezar a desenredar la lengua. Y eso que aquí no dice salir afuera, porque salir afuera también existe. Y si ustedes dirán, eso es un, ¿cómo es que se llama eso? ¿Un palíndromo? ¿No? ¿Cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre, no me acuerdo. Eso que es como redundancia, pero sí existe. La frase sería algo así. 我跟你一起出去吧. 一起出去吧. Algo así. Entonces, chu, 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 con toda esa práctica de una sola frase, practican la Q, la CH, la I, la U y la U. Todas juntas ahí en una frase que tiene sentido. No es solamente decir cosas al azar. ¿Listo? Bueno. Cosas para analizar. Entonces, yo soy Madin, Chiwanji, tú eres Shantian, pero pues solamente vamos a traducir. Entonces, yo arranco. Madin dice Shantian, que es el nombre de llamada. Recuerden que Shantian es japonés. ¿A dónde vas? ¿Sí ven? Nichunar. Ni siquiera le dijo ni hao, sino que una le dijo Shantian, Nichunar. Y Yamada le responde a Martín, ¿qué le dice Chiwanji? Dice, voy al supermercado. Ajá, luego dice, ¿el Banco de China dónde es? Pregunta Martín a Yamada. Y dice, ¿tú sabes? Por el uso del ma. Ni tu ma. ¿Qué le responde? Eh, este supermercado que era Bien. El occidente. Entonces queda al occidente del supermercado. Eso. Ok, muy bien. ¿Dónde Y viene está? la frase estrella. Es como, yo puedo ir contigo o algo así. Ujú. Sí. Bueno, ahí es donde viene la explicación de esta frase y por qué decimos que tiene sentido. Porque dice, yo contigo juntos vamos. Simplemente vamos juntos. Todo esto que está aquí quiere decir vamos juntos, o te acompaño o voy contigo. Este va puede ser justamente una sugerencia y hace que la persona, es como si yo le dijera a alguien, haga esto, ¿sí? Como dándole una orden, pero no es una orden, es más una sugerencia como, ¿qué te parece si, entonces vamos juntos? Ah, sí, me parece. Entonces, si llega y le dice, "Wogani chichuba", le va a decir, "Soba, soba", como vamos, vamos. ¿m? Y luego dice, "Tahala", que es excelente, "Tahala", o sea, muy bien, ya. Eso es todo. Aquí la no funciona como pasar. Aquí simplemente es una modificación de la acción.
El Taihala es que antes estaba perdido y con la ayuda ya no. Entonces dice, excelente, ya asustó. Listo, muy bien. Muy bien. Este es un ejemplo, estos son los caracteres, así se ve en la calle, cuando ustedes van por la calle de China, así se ve el anuncio del banco, el Zhongguo Yinhan, aquí dice Zhongguo Yinhan. Esto es otra tipografía. Muchas personas creen que solamente es lo que uno ve en el computador o lo que uno ve, por ejemplo, en los libros de texto, pero no, hay diferentes tipografías, creo que se llama eso, así como en español, que ustedes tienen la Arial, la Comic Sans, la Times New Roman, todo eso, también en China existen. Aquí tenemos una tarjeta, así como les mostré la que yo tenía ya, así es la del Banco de China. Entonces tiene aquí su logo y este Union Pay es algo que garantiza que es internacional. ¿Listo? Pregunta, buen día. Shantian Chunar, ¿a dónde va llamada? ¿Para dónde va? Eh, Shentian para para Chaoxi. Chao, shi. Ujú. Shantian Chu Chao shi. Muy bien. Luego dice Martin Chunar, ¿para dónde va Martin? Chidao. ¿Puchitao? No sé. Puchitao. No, Acuérdate de lo Bushidao que acabamos no. de la tarjeta. Acuérdate de la tarjeta, ese lugar. Ah, Bushidao, tienes razón. No, 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 El, no, bueno, no me acuerdo cómo se dice. bueno, sí, ¿Dongbien? bueno. ¿Dongbien? No, ese era No, el oeste. sí, sí, No, sí. no me acuerdo. Entonces aquí está, míralo. Yinhan, 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 el banco. ¿Mm? Yinhan. Entonces, Martín Chu Yinhan. Ujú. Muy bien. Y luego viene Zhongguo Yinhan Tainar. Ahora sí era lo que tú decías. Yo siempre he tenido problemas con la ubicación, o sea, el norte y el sur sé muy claro que son arriba y abajo, pero lo que es occidente, oriente, a mí eso me patea. Oriente, es que yo trato de ubicarme siempre en el mapa de Colombia y sé que los llanos orientales son mi derecha y el Chocó y la zona pacífica es el occidente, o sea, para la izquierda. Así es como yo trato siempre de ubicarme, ¿no? Ahí está Tumbien, que es Tum- es el oriente, está el oriente del supermercado. ¿Listo? Eso puede pasar. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un chino, hey, ¿dónde está esto? Posiblemente les pueden decir, Wogan ni Chichuba. Y ustedes dicen, bueno, y pues siguen con la persona que los lleve al lugar. Allá es muy seguro, generalmente no pasa nunca nada terrorífico, así que, ay, una persona me está llevando a quién sabe dónde. No, ellos generalmente le llevan a uno. Bueno, vamos al último. Esta parte ya empiezan ustedes a ver cosas más fuertes a la hora de sobrevivir en China, como por ejemplo la primera palabra que aparece ahí. 课文三生词，卫生间，对不起，没关系。商店，里边，地方，前边，看，那儿，就。¿Eh? Bueno, esta Weishengjian es un baño público. Ya les voy a mostrar la foto. Weishengjian. También existe Shishoujian. Si lo han estado haciendo en la aplicación, posiblemente ya hayan visto el Shishoujian y posiblemente ya hayan visto una que es súper complicada, que es Tsesuo. El Tsesuo es el que yo más escuchaba. Mis estudiantes cuando querían ir al baño simplemente me decían, bueno, aunque hay otra, pero esa Matongshan creo que era, pero esa ya es como muy informal, era el Tsesuo. Tsesuo, y yo les decía, Tso. Como vaya, no les voy a decir Tsoba, porque no íbamos los dos, ¿sí? Entonces, ese Wishenjian es súper importante. Ni hao, Yo Wishenjian, ese Yo Wishenjian tiene baño, y segundo, Tainar, ¿dónde es? ¿Listo? Primero pregunten si hay baño y después dónde es. Generalmente en China hay baños por todos lugares, o sea,
ustedes van a tener literalmente una señal que dice Wishonjian, Shishojian y les da los metros. Y by me como a 100 metros y les da la pista de dónde está el baño. Hay baños por todos lados. Es muy complicado uno no encontrar un baño y son gratis. No hay que pagar nada. ¿Sí? Bueno, estas dos expresiones yo escuchaba más que todo el bujavisa en vez de tuipuchi. Bujavisa quiere decir lo siento. Y en vez de meiguanxi, yo escuchaba que ellos decían más measure, como no hay asunto. Pero pues estas son las de los libros, ¿no? Tuipuchi, meiguanxi. Tuipuchi, meiguanxi. Tienda, shangbian. Así como tenemos Beibian, Nambian, 西边、东边 tenemos 里边、墙边, que son las preposiciones. ¿Listo? Entonces esta, por ejemplo, sería adentro y esta sería delante o enfrente. Difang, lugar. Todos tienen este di, tuvo, difang. Kan, mire, súper importante. Nar, miren que aquí ya no es nar, sino nar. Entonces, así como tenemos nar, no, esperen, nar, donde tenemos your, perdón, your, aquí, y tenemos nar, que es allá. ¿Listo? Lo mismo que pasaba con chiga, nega, chiga, nega, your, nar. Ahí cambia el tono. Y yo, que es súper usada, esto lo usan prácticamente para todas las frases que dicen. Falta más vocabulario. Ah, no, ya eso es todo, eso es todo. Amin 在楼上找卫生间. Entonces, Amin está buscando un baño. Y pues, ¿qué dice? 课文，请问哪儿有卫生间？对不起，我不知道。没关系。请问你知道哪儿有卫生间吗？商店里边有。 Entonces, aquí tenemos el Chinwen. Recuerden que yo les había dicho que esto no lo escuchaba muy comúnmente. Yo escuchaba el Weni Hao, Nario, Wishonjian, en donde hay un baño. ¿Sí ven? Este yo, a ver, hay. Tuibuchi, Wupuchita, no sé. Meguanshi, Chinwen a otra persona. Nijitao, Nario, Wishonjian, ma, ¿sabes dónde hay baño? ¿Mm? Otra vez yo. Y dice Shangdian Li Bian Yo. Entonces, ¿dónde está el baño? ¿En la tienda de adentro? No, adentro de la tienda. Ah, ay, Adentro de la tienda. Muy bien. Y este es el anuncio que yo les decía. Entonces, cuando ustedes vean esto, pues obviamente ahí también tienen el inglés, pero ahí está el Wishing Tien, les pone la flecha y les dice a cuántos metros está. Generalmente estas señales aparecen cada 100 metros de un baño. Entonces siempre va a decir y by me. Ya. 商店在什么地方？在前边，你看，那儿就是。谢谢。不客气。Entonces dice que la tienda está, que en dónde está la tienda, en qué lugar está la tienda, pregunta a mí, dice, Chandian Sai Shomatifan, ese Shomatifan es en qué lugar, ¿sí? Y la persona le dice, Sai Bian, o sea, está enfrente, mire, Nikan, na justo allá. Dice, xie, bukachi, y ya, ese sería el cierre. Vamos a las preguntas. Nario Weishon Jian. ¿Dónde está el baño? adentro de la tienda. ¿Y cómo se dice eso en chino? Sí. Es Shangdian Li Bian. Ahí está. Shangdian ¿También Li Bian. limpia? Eso, muy bien. Y el yo, pues hay baño dentro de la tienda. Shangdian Li Bian yo. O puede uno decir Shangdian Li Bian. Luego, Shangdian Zai Shema Difang. ¿Dónde o en qué lugar está la tienda?
Creo que mencionaba que al frente, ¿no? Xinbian. 前边，justamente，Bien. 商店在前边，那儿就是justamente allá. Eso, muy bien. Leo, eso es todo. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos mucho vocabulario nuevo. Van tomando foticos, capturas, escribiendo, van escribiendo este vocabulario, las listas de vocabulario. Ya después con la gramática empiezan a entenderlo un poco mejor. Tenemos Chun Tsai Ju. Chun Tsai Ju son oraciones de existencia. Se pueden utilizar bajo el verbo tsai o bajo el verbo yo. Eh, ¿Qué son oraciones de existencia? Pues decir que algo o alguien existe o se encuentra en algún lugar. Ejemplos. Fan Wan Tsai Chao Shi Dong Bian. Entonces dice que el restaurante está al oriente del supermercado. 体育馆在教学楼西边. El gimnasio está al occidente del edificio de enseñanza. Me imagino que eso es como de la facultad. 卫生间在商店里边. El baño está dentro de la tienda. ¿Listo? Ojo porque este pian es bien importante en cuestión de ubicación cardinal. ¿Qué pasa con yo? 前边有一个学生. Hay un estudiante enfrente. 流水山楼西边有一个饭馆. Entonces dice que en la parte occidental del edificio de estudiantes internacionales hay un restaurante. 银行北边有一个超市. Entonces, al norte del banco hay un supermercado. ¿Listo? Eso es con sai y con yo. Como la estructura, lugar más verbo como sai yo, objeto o persona. Luego tenemos los fan wei zi. 下标中的词是最常用的标位字. Entonces dice, las palabras de la siguiente tabla son las palabras de posición locativos más utilizados, que llamamos como preposiciones. Entonces tenemos con bien, tenemos don bien, tenemos si bien, tenemos nan bien, bei bien, shan bien, xia bien, o sea, en la parte de arriba, en la parte de abajo. Tenemos chan bien, tenemos hou bien, que es en la parte de la espalda, li bien adentro, wai bien afuera, Zhou bien a la izquierda, Yu bien a la derecha y Pan bien al lado. ¿Listo? Esas son las preposiciones más comunes. También está en medio como Zhong bien, Zhong jian, pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Estas palabras se pueden utilizar como sujeto, como objeto o como atributo. ¿Qué es atributo? Pues como adjetivo. Entonces, por ejemplo, al occidente, si bien Yoiga Fanguan, al occidente, aquí sería sujeto, hay un restaurante. Luego, Riben Cai Zhongguo Dongbien. Japón está de China al oriente. Sí, al oriente. Changbian de Ren Shi Shantian. Entonces, al frente de esa persona, aquí sería atributo o adjetivo, al frente de esa persona está Shantian, o Shantian está al frente de esa persona. ¿Listo? Hai, este es un futsu, un adverbio, se utiliza para el incremento, bueno, en sí esto tiene una traducción, es además o también. Por ejemplo, 我有一个哥哥，还有一个姐姐. Yo tengo un hermano mayor, también tengo una hermana mayor. 我买香蕉，还买苹果. Compro bananos, también compro manzanas. 这儿有一个超市，东边还有一个超市. Aquí hay un supermercado. Al, al oriente también hay un supermercado. Qué difícil eso en Oriente del Occidente. 我学习英语，还学习汉语. Yo estudio inglés, también estudio chino.
Ahí hay uno de los usos del HAE. Tenemos NAR, que ya lo habíamos entendido. Este es 用来询问住所，也可以用在什么地方来询问住所。例如，entonces como tenemos NAR, podemos utilizar también 什么地方，que quiere decir lo mismo, en qué lugar o dónde. ¿No? Por ejemplo, 商店在哪儿 ¿dónde está la tienda? Este la traduces tú. 银行在哪儿 ¿Cómo, profe? Esta la traduces tú. 银行在哪儿 the arga. Ay, no, profe, solo entiendo el NAR. Inhan, recuérdate que es banco. Ah, Ujú. Yi, ¿Dónde está? Yinhar, Nar, ¿sí? ¿Y qué era Inhan lo otro? Chainar. Eso lo es la segunda. Inhan Chainar, ¿dónde está el banco? Ya, Uy, ese es el ya ejemplo. lo No, traduciste. sí, no, súper. 超市在什么地方? Entonces acá en vez de utilizar nar, utilizan 什么地方, ¿no? Pero pues es lo mismo, o sea, es como decir en qué lugar o en dónde, es igual. ¿Dónde está en qué lugar está el supermercado? Ahora, Tijuana, Tai, Shematifan, ¿en dónde queda el gimnasio o en dónde está qué lugar está el gimnasio? Y eso es todo, listo. Y el va se utiliza para hablar de una sugerencia o negociación, como lo que ya habíamos hablado previamente, es como, ¿y qué tal si? Pero el sí es como una obligación, como hagámosle, vamos. Por ejemplo, Umi Chichu y Hamba, vamos juntos al banco. 先讲好, ni más 先讲吧. Por ejemplo, el banano está buenísimo, compre banano. Por ejemplo, aquí le está haciendo una sugerencia, pero es como hágale, hágale, compre banano, aproveche. Bueno, aquí vienen más palabritas, ya las vamos a ir mirando cada una. 补充词语：上边、后边、旁边、书店、邮局、桌子、书包、宿舍。Arriba, encima, sobre la superficie de, o bien detrás, o sea, la espalda. Pan bien, este pan bien es al lado junto a, muy usada pero muy trivial. Shudian, el Shudian es la diferencia con el Tushuguan. El Tushuguan, recuerden que es la biblioteca y el Shudian es la librería. ¿Por qué? Porque Tian quiere decir tienda y su libro, o sea, tienda de libros, librería, allá los venden. Youju, el Youju es una oficina de correo muy famosa en China. En China están por todos lados. En China la paquetería, los envíos por todos lados. Pero afortunadamente todo eso se maneja por aplicación. Si quieren ir a una oficina, pues generalmente nadie lo hace. Eh, ocurre, por ejemplo, cuando ustedes quieren enviar un paquete a alguien, ahí sí ocurre, pero generalmente uno por la aplicación puede llamarlos, decirles que vengan a recoger el paquete y ellos se encargan del envío. O sea, se encargan de hacer el envío, no de pagarlo, ¿no? Yots es una mesa, Shu Bao, volvemos a ver Shu, Bao es una bolsa, Bao, bolsa para libros, o sea, mochila o maletín o bolso o cartera, como le quieren decir. Y Susho es el dormitorio o la residencia estudiantil, de donde duermen los estudiantes. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, la pregunta yo sería, vamos a jugar así. En el primero yo soy A, tú eres B. En el segundo yo soy B, tú eres A. En el tercero, y así vamos intercambiando roles. Primero yo soy A, luego soy B, luego soy A, luego soy B, luego soy A, y así. Entonces, aquí están los lugares. Vamos a hacer el primero como ejemplo. Yo te haría la pregunta, Nichinar, como ¿a dónde vas? Y tú me tienes que decir, 我去 书店, voy a la librería. ¿Listo? Minbailama, ¿me entendiste? Ujú, listo, vamos. Nichinar, 我去吃点，ahora tú eres A. 你去哪儿？我去饭馆. Nichinar, 我去小溪，嗯你去哪儿？我去银行. Nichinar, 我去运动场，嗯你去哪儿？我去邮局. Esta que estás viendo acá, este es el letrero de
de uno de los más famosos de China y más poderosos, ¿sí? Aquí es donde hacen muchos envíos, mucha paquetería. Y este se parece al que era mi banco. Sí se parece, pero no es el mismo. Bueno, listo, muy bien. Ahí está la explicación en la imagen del Yundong-Chang, que generalmente es algo al aire libre, mientras que el Tiuguan es algo cerrado. Listo, muy bien. En escritura tenemos el trazo Shuwan, que es para abajo, curva y hacia la derecha. Se encuentra en el número 4, es este de aquí. Y el Wan, que es derecho, bajo y un ganchito, una curva. Se encuentra en Mei, acá. Derecho, bajo y una curva. Esos son los dos trazos que vemos hoy. En cuestión de orden, tenemos la estructura izquierda-derecha, que es Zuyo Jiego, que es izquierda-derecha, estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Primero la izquierda. Esta es la del banco. Han, este es Yen. Entonces, arranco aquí, hago todo lo que está en la izquierda y luego hago todo lo que está en la derecha. Lo mismo para el restaurante o comida. Aquí todo lo que está en la izquierda y luego lo que está en la derecha. Ahora, tenemos, que esto creo que yo lo había explicado en la sesión anterior, les había dicho arriba, abajo, arriba, medio, abajo, ahora es izquierda, derecha, izquierda, centro, derecha. Este sería el Zu, Zhong, Yu, Jiego. Entonces aquí, por ejemplo, en el de gracias, mira qué casualidad tienen el mismo radical. Primero el de la izquierda, luego el del centro y cierro con el de la izquierda. Esa es la estructura. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos algunos caracteres, aquí ya no tenemos la estructura, la idea es que ustedes vayan escribiendo todos estos caracteres en una libreta. Aquí tenemos trazo 1, trazo 2 y antes de cerrar 1, el trazo del día de hoy y cierre. Aquí tenemos May, entonces las 3 gotas de agua, el trazo del día de hoy, 1, 2, curva y este de aquí abajo. Luego aquí izquierda primero, derecha después, izquierda primero, derecha después, y aquí izquierda, centro y derecha, izquierda, centro y derecha. Y esos serían los trazos. Vienen las que son las expresiones del aula de clase. Aquí vamos a ver algo sobre los días de la semana. 课堂用语一，周一交作业。二，做课后练习3。 Entonces aquí que tenemos, dice Joey, ese Joey es el lunes. También tenemos Chinchi y Joey. Los días de la semana son así, yo más el número del día de la semana. Por ejemplo, lunes 1, martes 2, miércoles 3, así. Joey, Joe Joe San, Joe Se, Joe Wu, Joe Liu, Joe Tian o R. Y con Xinchi es igual. Xinchi, Xinchi Er, Xinchi San, Xinchi Se, Xinchi Wu, Xinchi Liu, Xinchi R, Xinchi Tian. Esos serían los días de la semana. Chao es entregar. Y Zoye es la tarea. Entonces, entreguen la tarea el lunes. Y aquí, Sokoho, el ho, recuerden que ese ho es detrás. Y aquí dice, hagan el ejercicio número 3 después de los textos, porque algo curioso, en China la espalda es después, la cara es antes. Yo no sé por qué, yo no tengo idea. Y pregunté, créanme que pregunté, y me dicen, no, la verdad no sé, me imagino que es por esto, pero nunca me dieron una explicación clara. Voy a ver si le pregunto a inteligencia artificial, pero es así. La espalda es hacia adelante y la cara es hacia atrás. Entonces aquí tenemos, después de hacer el ejercicio 3, ¿qué? No, hagan el ejercicio 3 después de los textos, porque aquí está, Sokoho Lianxi-san. Eso es, listo. Bueno, y ese sería el cierre. Ni. Muchísimas gracias, Chuanchi, por asistir el día de Semana Santa. Pues yo sé que la mayoría pensaron que hoy no había nada y sí, sí había. Eh, Wentima, ¿hay alguna pregunta? No. Bueno, Bu, bu, bu. entonces, 没有 Eso mío. 没有 eso. Entonces ya sales con mucho vocabulario, muchas expresiones, trata de practicar eso lo más que puedas.
La recomendación es que lo hagas, por ejemplo, con el traductor de Google, puedes copiar la frase y escuchar. Entonces, por ejemplo, esa de 我跟你一起去吧, por ejemplo, vamos juntos. Esa frase la puedes ahí copiar, pegar, escuchas, repites y ahí vas mejorando un montón. ¿Listo? 谢谢你, Kinchi R. Jan, nos vemos el próximo martes. 再见, bye bye. Bien, chao. Bye bye.